con Mike Paló, que economista, que estamos haciendo números, Mike. Yo te veo que sumás, restás, multiplicás. Bueno, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Después del índice que salió el día de ayer, 4 de la tarde, un punto bajo para el gobierno fue un logro. A ver, creo que el gobierno por ahí de alguna manera trata de enaltecer el dato, porque hubo mucho ruido con respecto a cuánto podía llegar a ser la inflación y hubo un ajuste a la baja en las últimas 2 semanas, porque se esperaba que después de la flexibilización del cepo y el nuevo régimen cambiario haya alguna devaluación mucho más fuerte y que eso termine impactando en los precios. El gobierno tiene una política desinflacionaria y es su política económica a rajatabla, es lo que está tratando de mostrar, desinflación a como de lugar. Y me parece que, bueno, en ese sentido, o el gobierno anuncia que realmente no hubo una devaluación como la que se esperaba y el dólar no se fue a los 1.400 pesos como eran algunas estimaciones, o bien que diga que no hay un pass-through a precio. Me parece que esas dos cosas son totalmente contradictorias. Claro. No hubo un paso a precio porque el dólar no se fue a 1.400. Claro. Eso está más que claro. Claro, se refleja en el número. Totalmente. Escúchame, hablemos de números, pero primero tenemos las placas para que después vayamos analizando. Marcelo, hay números. Muchos números. Vamos a hacer un repaso de los datos que ha dado a conocer ayer, que ha difundido el INDEC, esto a nivel nacional, oficial. La inflación, ya lo decíamos hace un momento, alcanzó el 2,8%. Fue en aumento y es la primera vez en este año, en 2025, que baja de un mes con respecto al otro. 2,2 en enero, 2,4 en febrero, 3,7 en marzo y 2,8 ahora en abril, ¿no? Es decir, de 3,7 a 2,8 bajó casi un punto, como decía hace un momento Renzo y Mike, y lo estaban analizando. Vamos al otro cuadro. Acá vamos a tener la inflación, la variación mensual del porcentual de la inflación desde el mes de mayo de 2024 hasta el mes pasado, hasta abril de 2025. Observen, generalmente, o en los primeros meses del año pasado, teníamos una inflación cercana al 4%, que fue disminuyendo a medida que nos fuimos acercando a diciembre, y algo parecido ocurrió, ¿sí?, a partir de enero. Bueno, después en alza. El gobierno tenía una meta que todavía no la está cumpliendo, porque decían tenemos que llegar al 1% y después bajar la inflación y tratar de llegar a 0. Bueno, ha sucedido todo lo contrario, ha ido en alza la inflación. Y como les decía, es el primer mes, con respecto al mes anterior, abril con respecto a marzo, que baja la inflación, ¿sí? Esta es la variación entonces de la inflación desde mayo de 2024 a abril de 2025. El próximo cuadro, acá está desglosado por rubro, ¿sí?, los aumentos que se han dado en el mes de abril. Y ahí vamos a hacer enseguida una comparación con respecto a lo que ha ocurrido a nivel nacional y lo que ha sucedido en nuestra provincia. Mirá, a nivel nacional, el rubro que más aumentó es el de restaurantes y hoteles, ¿sí?, un 4,1%. Y después tenés recreación y cultura, 4%, prendas de vestir y calzado, 3,8%, y me detengo acá, alimentos y bebidas no alcohólicas, que es uno de los más importantes, porque estamos hablando de alimentos, de la canasta básica, a nivel nacional, un 2,9%. Eso a nivel nacional. Vamos a ver qué ocurrió en Tucumán. Esto cambia, es como, depende de cada jurisdicción, ¿sí? Porque generalmente la primera inflación que conocemos es la de Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la inflación de Tucumán, que la vamos a ver en el siguiente cuadro, a veces está por arriba de la media nacional, a veces está por debajo. Bueno, en este caso es el 2,7%, muy ínfimamente por debajo de la nacional, que fue del 2,8%. Y vamos a ver por rubro, ¿sí?, a continuación en el siguiente cuadro, qué ha ocurrido en nuestra provincia. Después esto lo vamos a analizar con Mike, ¿sí?, pero acá lo que a mí me llama la atención es que a nivel nacional el rubro que más ha aumentado es el de restaurantes, ¿sí?, hoteles y restaurantes. Acá en este caso no, en Tucumán es educación. El aumento que ha sufrido ese rubro es del 3,9%. Lo que sí aparece arriba, igual que en la nacional, es alimentos y bebidas no alcohólicas. En Tucumán del 3,6%, ahí aparece restaurantes y hoteles y coincide, ¿sí?, con el índice nacional del 3,4%, y aparece otros bienes y servicios del 3,2%. Bueno, esto es a grandes rasgos entonces algunos de los números que ha dado a conocer el INDEC ayer con respecto a la inflación. Bueno, y ahí tenemos varias preguntas, ¿no? Para varias Mike. Preguntas. Mike, una de las preguntas es, también se habla de que hay como una recesión, que la gente dejó de gastar, dejó de consumir, que por eso es que bajó la inflación y ellos se agarran de ese número. Viste que está la otra parte, ¿no? Los abogados del diablo, ¿no? Que sucede eso. Bueno, a mí me parece interesante lo que estás planteando, porque yo creo que el ancla recesiva en la inflación existió. Y lo podemos evidenciar en los ítems. Porque vos fíjate que la inflación en el periodo de Milei fue del 196%. Es cierto, veamos de dónde venimos. Venimos de un gobierno
de Alberto Fernández, donde la inflación fue del 930%. En ese periodo, energía, como puede llegar a ser nafta, transporte, educación, comunicación, todo lo que forma parte de los servicios que están de alguna manera regulados, subieron solo el 500%, contra alimentos, bebida y los otros rubros que subieron aproximadamente un 1000%. Es decir, subieron por arriba de la media del índice y los otros índices venían bastante pisados. Fíjate cómo cambia el escenario a partir de que entra Milei al poder. Milei desregulariza todo el sector de servicio y tenemos transporte, comunicación, energía subiendo un 400%, mientras que la inflación, el índice, solamente subió un 196%. Acercándonos a las elecciones, este periodo de ajuste de precio relativo al que hago referencia viene mermando bastante. Y es lo que vemos acá. Siempre los índices, los indicadores que tomamos parten de datos y los datos se recoleccionan de cierta fuente. Me parece que hay diferencia. Uno tiene el relevamiento de expectativa de mercado, el REM, que difiere del INDEC, banco, ¿no? Consultoras privadas, exactamente, en base a las mejores consultoras del país, consultoras privadas que hacen sus estimaciones y cada provincia a través de su departamento de estadística que también hace lo mismo en base a distintos ponderadores, a distintas maneras de calcular y a distintos datos. Por eso la diferencia. Yo estoy en casa y viste que uno dice, ¿de dónde sacan esos datos si la vida no me alcanza? ¿Me entendés? Si la plata ¿Lo miden en la Quinta de Olivos? Claro, ¿dónde lo miden? ¿Y dónde lo miden? ¿Dónde así? Los datos son datos que parten de una canasta básica. Ajá. Que de alguna manera tiene ponderaciones que son fijas. Y ese es el problema de esto. Y acá vamos a hablar con respecto a eso, Renzo. Fíjate que vos, por ejemplo, si yo te digo que energía, tarifa y un montón de otros servicios subieron un 400%, pero sin embargo tu salario ajusta en base al IPC, que es el nivel general de precios. Entonces, si vos tenías un porcentaje de gasto en servicio de aproximadamente el 30% de tu salario... Eso ha aumentado. Bien, tu salario aumentó 2 veces, de 100 a 300, pongamos que sea de 100 a 300, y de 30 a 150 lo que fue energía. Entonces, a vos te queda menos ingreso disponible para el consumo discrecional. Ese es el impacto que hoy vemos en el consumo que no levanta hace prácticamente un año. Te pasa con energía, te pasa con los alquileres, te pasa con la cuota de los colegios de los chicos, todo eso, ¿no? Ahí tenés el componente inercial que hace que vos tengas de alguna manera una inflación que viene siendo sostenida. Al gobierno sabíamos que le iba a costar penetrar el piso del 3%, más que nada porque tenía una inflación inducida por el modelo del 2%, bueno, después de enero fue del 1% por el crawling peg, pero bueno, el gobierno hace y utiliza todas las herramientas que tiene hoy por hoy a disposición, salir del país, flexibilización, bajar impuestos a productos importados, todo ese paquete de medidas para tratar de que la inflación baje a niveles y estándares internacionales. Eso es un 3% anual. Estamos en un 3% mensual. O sea, estamos muy lejos de eso, estamos muy lejos. ¿Se puede lograr? Se puede lograr. El gobierno mantiene que eso puede suceder. Fíjate que el mes de marzo fue el que capturó mucho la volatilidad de la salida de la flexibilización del cepo y no tanto abril. Pero se espera que mayo sea muy similar al número de abril. ¿Y crees que el dólar se va a mantener en esos niveles? Bueno, el dólar en este escenario, en este tipo de cambio, en donde tiene bandas administradas, va a estar muy arbitrado y va a depender mucho del volumen que ingrese al mercado. Hoy por hoy, por una cuestión estacional, me parece que el dólar está bastante ofrecido, puede mantenerse en niveles por debajo de la media, que serían 1.200 pesos, pero bueno, el gobierno tiene la intención de que el dólar baje a piso como para poder tratar de comprar, acumular reserva y cumplir con la meta del Fondo Monetario Internacional. Ahora, si se dispara sería complicadísimo, ¿no? Si se dispara, si se acerca el techo a la banda de 1.400... Bueno, ahí sí o sí va a tener impacto en los precios y en función de eso, con paritarias que están trabadas por el gobierno para tratar de alguna manera frenar también la inflación, y bueno, el que va a terminar perdiendo otra vez va a ser el trabajador y el bolsillo de la gente. La inflación es un dato. La percepción de esa inflación varía muchísimo de persona a persona porque tenemos distintos componentes de gasto. Soy papá de tres niños que están en edad escolar. Obviamente marzo es un mes bastante complicado por la cuestión estacional. Claro. Yo soy solo, tengo otra realidad y otro gasto. Totalmente. Que es de salidas, como dicen, ¿no? El consumo de salir. Sí, tenés ahí alquiler y tenés luz, pero eso también. Pero bueno, vamos para el rubro donde dice que aumentó mucho más. Hoteles, esparcimiento. Es que ahí hay una cuestión.
Prendas Sí. aumentó un 125% en lo que fue todo el periodo de Milei. Hablamos de prenda de vestir y calzado. Sí. Aumentó mucho, muy mucho, por debajo de la inflación promedio, que fue del 196%. Recreación 167% y electrodomésticos 152%. Esos son los rubros que menos aumentaron en este periodo y fíjate que tiene que ver con el componente recesivo al que vos hacías referencia y también a la cuestión esta de la liberación de algunas tarifas y aranceles a las importaciones. Ayer hablabas vos de la quita de impuestos a estos teléfonos celulares, ¿no? Que fue otro interno anuncio, ¿no? y de importación. No cayó bien eso ahí. En estos momentos, en medida de fuerza, se paralizaron la fábrica en Ushuaia. Sí, Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego están paralizadas. Que va por ahí, siempre tuvo detractores de alguna manera, siempre hubo muchas personas que estaban en contra del proteccionismo a la industria en Tierra del Fuego y la ley nacional. Me parece que hoy por hoy el efecto de estas medidas de alguna manera termina siendo positiva porque afectás los precios positivamente, van a la baja, Claro. competencia, genera mejor tecnología y mejores servicios para la gente y de alguna manera también tenemos otro componente que tiene que ver con el IVA. Vos fíjate que vos también cobrás IVA a los productos importados, pero eso es sobre un subtotal. Entonces, yo lo que espero con esta medida es que la recaudación por IVA caiga, porque está sacando los impuestos internos y está sacando el arancel de importación, por lo tanto la base imponible va a ser menor sobre la que cobras IVA, y el IVA es un impuesto que coparticipa a las provincias. A las provincias, Entonces, muy probablemente eso termine repercutiendo en ella y también tenga impacto. Y me das pie para que te consulte el tema de este proyecto que tiene el gobierno del super IVA. Bueno, es decir, un IVA creo que del 9% a nivel nacional y después que cada provincia se haga cargo. El gobierno nacional lo que hace es asegurarse la cuota que tiene siempre, que es lo que se queda del IVA, y después que cada provincia compita con eso. Me parece que la reestructuración en términos tributarios en el país es necesaria, tenemos muchísimos impuestos, muchísimas complicaciones, es un laberinto fiscal del que hay que salir por una cuestión de costos, ¿no? Más allá de que al bolsillo no termine repercutiendo mucho, sí me parece que esta verticalidad en el sistema tributario estaría bueno revisarla y tratar de alguna manera que las provincias compitan. Y también tiene que ver con el hecho de que cada provincia también maneje su economía y se haga cargo de su economía. Que sea más autónomo. Claro. Totalmente. Nosotros estamos de alguna manera... Que sea más responsable, ¿no? Que tenga responsabilidad económica. Eso es algo que tiene que haber entre el que te cobra el impuesto y el que te brinda el servicio derivado del mismo. Si nosotros cobramos el impuesto y tenemos la posibilidad de generar de alguna manera una contraprestación a la población, un buen servicio, obviamente la gente lo ve y obviamente le atribuye ese cambio a quien recauda, si no, no. Entonces me parece que todo eso habría que revisarlo y tendría que ponerse en ponderación a la hora de establecer nuevas políticas. ¿Escuchaste algo, te imaginas algo de los posibles anuncios de Caputo, del ministro de Economía, que creo que va a ser hoy o mañana, sobre esto de la utilización doméstica del dólar? Me parece que vienen fracasando en ese sentido hace mucho tiempo. Argentina es un país que es bimonetario. Si bien vos si tenés una corrección de precios relativo y me decís, bueno, mira, yo antes gastaba el 20% de mi sueldo en energía y tarifa, hoy gasto el 60% de mi sueldo en energía y tarifa. Entonces, para el resto, si quiero mantener el nivel de gasto como tenía y que no me alcanza con mi salario, ¿qué tengo que hacer? Desahorrar. Si tengo ahorro, desahorro. Si no, voy al crédito para tratar de mantener mi nivel de vida estable. Si no, tengo consecuencias de mi nivel de vida. Me parece hoy por hoy que el gobierno siempre perdió y no le fue muy bien con este tipo de políticas de monetización endógena, como suele decirle Milei, competencia de moneda, porque el argentino es una economía bimonetaria por naturaleza. Por naturaleza, ¿no? Entonces la gente, totalmente, la gente ahorra en dólares y le cuesta muchísimo sacar el canuto y cambiarlo para tratar de gastar. Siempre usa el peso para transaccionar. Claro, si vos me decís que las tasas del plazo fijo son interesantes, bueno, por ahí sí. Bueno, dejás el dólar y te vas a plazo fijo. Pero siempre hay un desconfío. Claro. Siempre hay un desconfío. Yo te voy a dar un número. En 2005, si vos vendías $1.000, te pasabas a peso y hacías un plazo fijo, hoy tendrías $300. Claro. Si vos tenías $1.000, hoy tendrías $1.000. Claro. La inflación en el periodo en Estados Unidos fue del 60%. Perdiste. Claro. Siempre perdiste. Si vos invertías, yo siempre doy este ejemplo, que si vos invertías, por ejemplo, en una acción como Google, hoy tendrías $300.000.
la diferencia entre ahorro e inversión. Yo me estoy metiendo en mi tema, que me gusta. Pero a nosotros nos interesa. Pero nos interesa. Viste que también Donald Trump dice que quiere crear una moneda paralela al dólar. Se está hablando muchas cosas de lo que va a pasar. Hay un montón de cosas que están ahí. Que se dicen, pero no se hace. Y bueno, Estados Unidos también perdiendo como reserva de valor el dólar en el mundo ante el yuan, ante el yen. Me parece que el mundo está cambiando y hay que estar atentos a los cambios. Y Mike, para que nos ayude a entender un poco, Mike Paló, economista, nos despejó un poco acerca de estos números que se dieron ayer y a partir de eso que modifica, ¿no?, todo lo que tiene que ver el tablero económico. Nos vemos pronto. Gracias, Mike. Muchísimas gracias, chicos.